la contundente posición peruana, porque a veces nuestro país peca de estar bien, buscar estar bien con Dios y con el diablo, de no tomar una posición concreta, y yo creo que no hay que ser, no puede ser tibio, tienes que tener una posición clara. Las relaciones con Venezuela se habían roto durante los últimos años. El señor Pedro Castillo, que era pues su amigui, Nicolás Maduro, hizo que estas relaciones vuelvan. Designó a un embajador. Designó embajador. Entonces como que las cosas se pusieron de nuevo normales con Venezuela. Se normalizó la relación bilateral. Pero hoy estas se interrumpen y me parece bien, porque tú no puedes transar con un autoritarismo, con una dictadura. Vamos a escuchar la declaración precisamente del canciller peruano, dando por ganador, por presidente electo al líder de la oposición que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del domingo. Habla Javier González Olaechea, canciller peruano. El señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela. Las declaraciones de la señora Machado alrededor de las 9 de la noche, donde tenía al 73% de las actas, una diferencia de más de 30 puntos, por lo cual, obviamente, el presidente electo es el señor González. ¿Cómo considera el gobierno peruano Nicolás Maduro? Bueno, a partir del fraude perpetrado, como una persona que desea, por la vía de una dictadura, perpetuarse en el poder. Bueno, es bastante fuerte la valoración del canciller Lore, pero dice más, habla de fraude, cuestiona la arremetida legal contra los opositores en Venezuela. A esta hora se habla hasta de 2 detenciones de políticos de alto perfil, gente que estaba en la dirigencia partidaria de la oposición, detenciones arbitrarias en Venezuela, y el canciller dice que Maduro fue el que cometió el fraude. Vamos a escuchar estas otras declaraciones de Javier González Olaechea. Es de extrema gravedad y ayer han habido hechos adicionales que ponen al régimen de Maduro fuera de la legalidad. Venezuela ha iniciado un proceso al mediodía contra la señora Machado y 3 personas más para amedrentar, acusándolos de ser los autores del hackeo electoral, lo cual es totalmente al revés. La disposición de la Cancillería ha sido el retiro del personal diplomático y no el administrativo y no el consular. Bueno, por estas declaraciones, por esta posición contundente, Venezuela decidió expulsar también del territorio venezolano a delegaciones diplomáticas de 7 países, Lore. Por eso allí el canciller dice que en 72 horas la delegación diplomática venezolana también tiene que abandonar el Perú en reciprocidad y llama en consulta al embajador peruano, el señor Librado Orozco, designado durante el gobierno de Pedro Castillo, pero que con el gobierno de Dina Boluarte continuó siendo el representante del Perú en Caracas. Pero ¿cómo está el mapa político, el mapa geopolítico, te diría? Las reacciones de los países que respaldan a Venezuela, que respaldan a Nicolás Maduro en este caso, que reconocen el triunfo reeleccionista del dictador, y ¿quiénes son los países o qué países, qué banderas se han puesto más bien del lado de vamos a pedir un recuento, esto no nos parece transparente? Vamos a ver en este momento precisamente esto, Lore, que me parece tiene mucha importancia porque los países toman posiciones sobre Venezuela. Y te empiezo mostrando esto. Mira este grupo de países que cuestionan las elecciones, que por ejemplo han dicho un recuento, más transparencia, que se muestren las actas. Perú en primer término, ya escuchamos al canciller. Colombia también lo hace. Es curioso porque Colombia más bien siente una afinidad, una cercanía entre Petro y Nicolás Maduro, pero su Cancillería ha pedido un recuento de datos. La Unión Europea lo mismo. Estados Unidos habla de transparencia. No ha sido tan contundente, pero se alinea más bien a la crítica al régimen de Maduro. Argentina de Milei, por supuesto, Costa Rica también, Guatemala con nuevo gobierno también, Panamá, Chile, Uruguay y Costa Rica le piden cuentas a Nicolás Maduro sobre estas elecciones. ¿Qué países reconocen como ganador a Nicolás Maduro? Y aquí te quiero mostrar un bloque que podrás reconocer que es un bloque de izquierda en toda la región de América Latina. Empezamos por China, la potencia también felicita y saluda a Nicolás Maduro. Inmediatamente lo hace Honduras,
que tiene gobierno también de izquierda, Cuba por supuesto, Rusia por ejemplo, se alinea también al régimen de Nicolás Maduro, lo hace la República Islámica de Irán, aquí la bandera de Irán, Bolivia también, Luis Arce ha saludado a Nicolás Maduro como presidente y la dictadura de Daniel Ortega también le muestra su apoyo a Nicolás Maduro. Te quiero hablar de unas posiciones ambiguas, porque en la política internacional no todo es contundente, claro y directo. México, por ejemplo, dice que se haga un recuento de votos o que se dé más transparencia. De acuerdo a eso, acataremos lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, trasladando el tema peruano, la suerte de Jurado Nacional de Elecciones que tienen en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Brasil también ha tenido una posición que podríamos decir tibia, ¿no? Brasil, el gobierno de Lula da Silva, pide transparencia en las elecciones. Y finalmente España también hace un pedido de transparencia. Así más o menos está la cancha internacional en esta situación de las elecciones en Venezuela. Lore, es importante ver cómo Perú, me parece, la posición peruana es incluso más fuerte que la posición de los Estados Unidos. Sí, y es importante porque Torre Tagle tiene una relevancia internacional. Nuestra Cancillería históricamente siempre ha sido muy importante, la opinión del Perú ha sido muy considerada en el mundo, en la comunidad internacional, porque se entiende el profesionalismo desde Torre Tagle para marcar postura a partir de información, a partir de un análisis. Y es evidente lo que se ha gestado en Venezuela y que se ha consumado en las elecciones del domingo. Hubo un fraude absolutamente claro de cara, y ahora el objetivo es meter presos a Edmundo González y a María Corina Machado. Por eso también es importante en el caso de los políticos de oposición que están siendo asilados en la Embajada de Argentina, lo mismo que pasaría si buscan refugio en Perú, en la Embajada peruana, que ahora no va a existir, y ese es el riesgo. Ahora que se van estas embajadas que han sido expulsadas, ¿quién va a proteger a la comunidad internacional, a aquellos opositores que ahí sí son perseguidos políticos? No aquí todos los que lloran que Pedro Castillo es perseguido político. O sea, ese señor dio un golpe de Estado y por eso está preso. Nadie lo está persiguiendo. Están pidiendo que rinda cuentas ante la justicia, que es distinto. Pero allí en Venezuela, por pensar distinto al señor Maduro, sí te persiguen, sí te meten preso y te pueden hasta meter bala. Sí, ha llamado mucho la atención esta posición de Cancillería. Lore, te decía, el volumen del canciller González Olaechea es un volumen alto, sí. Es una palabra que incluso va a un reconocimiento como presidente legítimo a Edmundo González. Ojo con esa línea, me parece que es una línea que difiere un poco de lo que pensaba el Perú hace un par de años. Ahora, es una línea que, por ejemplo, nos enfrenta a China, nos pone en la otra orilla de China. Es una línea política previsible, la de la Cancillería peruana. Regresa quizá a la mirada que tenía el gobierno de PPK, claro, de Pedro Pablo Kuczynski con Venezuela.